Muy buenos días. En esta ocasión hablaremos de los distintos tipos de whisky en forma resumida. Vamos a partir hablando de los whiskies según su elaboración, partiendo por el más conocido y el más famoso de todos, los single malt. Son aquellos whiskies que se elaboran a partir de cebada malteada. Puede provenir de diferentes barricas, pero todas deben pertenecer a la misma destilería. Se destilan alambiques a una graduación no superior a los 70 grados para conservar sus aromas y sabores. Se producen principalmente en Escocia y Japón, y pueden ser de distintos tipos, partiendo por los single cask, que quiere decir que se elaboran de una sola barrica. También están los cask strength, que quiere decir que no se le agrega agua o alguna otra sustancia para disminuir su volumen alcohólico. Tal como sale la barrica, se embotella. Y pasando finalmente por los finish single, double o triple, que quiere decir que se maduran en distintos tipos de barrica. Por ejemplo, un finish double se madurará primero en una barrica ex Jerez para luego pasar a una ex Bourbon. Es solo un ejemplo. Luego tenemos los blended, que es aquel whisky que se obtiene de la mezcla de diferentes tipos de whisky, de malta y de grano, de diferentes barricas y destilerías. Es el más comercializado en el mundo. Finalmente tenemos los whisky de grano, que son aquellos que se elaboran con maíz u otros cereales y cebada no malteada y cuyo envejecimiento va de 3 a 5 años. Ahora hablaremos de los tipos de whisky según su procedencia, empezando por el whisky escocés. Es aquel whisky producido, destilado y envejecido en Escocia, madurado en barricas de roble por un mínimo de 3 años. Generalmente son de gran calidad y con un carácter marcado. Tienen un mínimo de 40% de volumen de alcohol. En estos whiskies es válido utilizar colorantes para emparejar el color de todas las botellas, al igual que en el whisky canadiense. Es el whisky de mayor venta del mundo. Más específicamente, el que más se vende es el proveniente de las lowlands o tierras planas, ya que son de consistencia más liviana y fáciles de tomar. Mientras que en las highlands el clima es más lluvioso y el producto tiene más cuerpo y un sabor más ahumado. Un whisky de ejemplo es el Dalmore. Mientras que en las islas cercanas a la costa noroccidental y la isla suroeste de Escocia están influenciadas por aguas marinas, por lo que el producto final tiene sabores fuertes y salados. Un ejemplo es el Talisker. Hablando del whisky irlandés, es aquel whisky producido y destilado en Irlanda. Se destilan 3 veces, a diferencia del whisky escocés que solamente se destila 2. Generalmente son más suaves y equilibrados. Se envejecen en barricas de roble por un mínimo de 3 años. Se produce a base de cebada principalmente. Un ejemplo es el Tullamore Dew. Hablando del whisky americano, es aquel que contiene entre 50 y 80% del mismo cereal. Los más conocidos son Tennessee Whiskey y Bourbon Whiskey. Ambos son bastante similares, partiendo porque ambos son hechos en base de maíz, es decir que contienen un mínimo 51% de este cereal. Ambos son envejecidos en barricas de roble blanco, nuevas con el interior carbonizado por un mínimo de 2 años, y a ambos se les prohíben usar colorantes o sustancias artificiales. La diferencia es que el Tennessee Whiskey está hecho en el estado de Tennessee y antes de pasar al proceso de maduración es pasado por un filtro de carbón de arce, lo que le da distintos toques y un aroma y un sabor un poco más dulce que el bourbon. Ahora, hablando del whisky canadiense, es aquel whisky mezclado, destilado y producido en Canadá. Al igual que el whisky escocés, se acepta la inclusión de algunos ingredientes adicionales, como por ejemplo el colorante caramelo. El producto final contiene al menos de 40% de volumen de alcohol. Se caracteriza por tener un sabor suave y delicado. Se madura por un mínimo obligatorio de 3 años, aunque no se especifica en qué material debe ser contenido durante este proceso. Generalmente son de mezcla. Un ejemplo de esto es el Crown Royal. Y terminando por el whisky japonés, un whisky que ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos y que es bastante nuevo. Su origen se remonta a finales del siglo XIX. Es de doble destilado y es de una elaboración similar, por no decir idéntica, al whisky escocés. Lo que lo diferencia es las maltas y el agua que utilizan para hacerlo, así como la madera que utilizan para añejar este whisky, que es la madera del roble blanco japonés, también llamado Mizunara, que le da notas especiales muy particulares. Y bueno, sin nada más que agregar, este fue un pequeño resumen de los distintos tipos de whisky. Lo iremos viendo en profundidad en otros videos. Muchas gracias por ver este video y un afectuoso y cariñoso saludo a toda mi audiencia.